Hola amigas y amigos, en esta oportunidad conocerán a los Fairy Doctors, personas que existieron realmente en el pasado, y de la misma forma que un chamán realizó un viaje iniciático para obtener sus poderes, estas personas habrían recibido sus dones, pero del propio país de las hadas. Existe una abundante cantidad de material, procedente de tiempos remotos que nos hablan de encuentros con lo inexplicable. Pero en el filo de esta realidad, sucede que muchos de los que vuelven ya no perciben las cosas del mismo modo. Algo ha cambiado desde que sucedió el contacto. Los Fairy Doctors, traducido en español como Doctor de las Hadas, eran mujeres u hombres que recibieron sus dones a través de una enfermedad que los llevó a viajar al otro mundo. Lo que hoy conocemos como experiencias cercanas a la muerte. En aquel plano, su alma desprendida de su cuerpo vagaba durante algún tiempo por el mundo de los espíritus, y una vez recuperados de aquel sueño profundo, ya en nuestra realidad, descubrían para su sorpresa que tenían conocimientos sobrenaturales, los cuales sellarían su destino. Era bien sabido en la antigüedad que este don era el regalo más grande que las hadas le podían conceder a un humano, ya sea por experiencia cercana a la muerte, o por regalo concedido directamente por uno de estos seres. Así que en una buena parte de los casos se tomaba como una bendición, puesto que esto permitía entre muchas cosas curar a la gente. Los Fairy Doctors no utilizaban tratamientos invasivos para curar males. Ellos empleaban por lo general conjuros, hierbas, cánticos o piedras curativas como herramientas. En el caso de las hierbas, se sabe que eran capaces de identificar las propiedades de todas las plantas y emplearlas de manera efectiva, por lo que eran muy solicitadas. Se dice además que al regresar de su viaje del otro lado, la tierra sin tiempo de las hadas, estas personas obtenían el don de la clarividencia. Pero se les estaba prohibido transmitir los secretos de su regalo, solo pudiendo contarlo en su lecho de muerte, donde solo es transmitido a su hijo mayor. Si un niño repentinamente comenzaba a menguar de salud o se sentía mal sin ninguna razón aparente, se creía que el niño fue golpeado por las hadas, un término para referirse a una afición que, según la tradición, tenían para con los humanos. Si esto ocurría, un médico de las hadas debería ser llamado de inmediato, porque se creía que estos infortunados niños eran deseados por las hadas, por lo cual si no se apresuraban en su tratamiento, los mismos se desvanecían y morían, para ya así de forma definitiva formar parte de la comitiva férica. Lo mismo ocurría con las mujeres bellas o los hombres fuertes y talentosos, eran codiciados por las hadas. Otras amenazas que atentaban contra la vida, que los Fairy Doctors podían curar, era el mal de ojo o el viento de las hadas. Si una persona se encontraba afectada, el doctor de las hadas primero realizaba un diagnóstico, para identificar cuál de estas influencias malignas era la causante del problema, para luego ya así pasar al tratamiento. Algo interesante sobre estos doctores es que no les estaba permitido bajo ninguna circunstancia recibir pagos monetarios. Sin embargo, el mismo podía hacerse en señal de agradecimiento mediante regalos de comida, bebida, especias o de alguna forma de la que se disponga, por ejemplo, un saco de harina. Una de las últimas Fairy Doctors de las cuales se tenga registro fue Biddy Early, una famosa vidente y sanadora irlandesa del siglo XIX. Gran parte de lo que sabemos de ella se ha transmitido mediante forma oral, y ahora se ha convertido en parte de un mito y folclore irlandés. Se dice que cuando las personas no recibían ayuda de los médicos o no podían pagar uno, recurrían a ella, ya que era, según lo que se creía, claro,
capaz de entender las necesidades de las personas y elegir los métodos más apropiados para sanar. En un momento de su vida, también se valió de una extraña botella para lograr sus fines. La misma contenía algún tipo de líquido oscuro y era constantemente observado por ella para identificar y tratar los males. Su fama llegó a ser tal que 20 años después de su muerte, la dramaturga Lady Gregory emprendió la difícil tarea de buscar gente que conociera a esta mujer. Esto para dejar testimonio de ella en su estudio sobre el folclore irlandés, conocido hoy en día como Visiones y Creencias del Oeste de Irlanda, de 1920. Hoy ya no quedan Fairy Doctors en los campos de Irlanda, pero durante mucho tiempo proliferó su presencia en las comunidades rurales, pues si bien no eran muchos en cuanto al número, debido a su extraña condición, su rol dentro de la comunidad sí que era muy respetado y solicitado, cubriendo por lo tanto grandes terrenos en su andar. Muy bien, espero que este video sobre los Fairy Doctors les haya gustado. Me gustaría escuchar sus opiniones en la caja de comentarios y compartan este video por favor, eso me ayuda muchísimo. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Soy Jonathan Jansson y nos vemos en la próxima aventura.